tratamos un caso bastante duro. Hoy no es un caso que se pueda decir nada más que qué pena de absolutamente, de principio a fin, cómo la vida de alguien se puede torcer por malas compañías. Y bueno, es un caso realmente que me tiene un poco atravesado, porque todo el tema de que es una niña que sale de casa y que luego nunca vuelve. Es una historia pues de desinterés, de negligencia y de egoísmo y de gente que pudiendo hablar no ha abierto la boca en más de 11 años, ¿no? 11 años aproximadamente. Bueno, el caso de la niña Caroline del Valle, otras personas le llaman Caroline del Valle, nace el 21 de noviembre del año 2000. Era pues una cría, una adolescente en ese punto en que todavía eres muy niña para algunas cosas, pero te crees mayor para otras. Y vivía eso con su madre Isabel y su hermano Kevin. Una familia rural, en plan no rural, pero más bien tirando a humilde, normal, con su vida, con las rutinas, con las clásicas cosas que caracterizan este tipo de casas, ¿no? Saludos a los que vayáis llegando, chicos. Ya me desentiendo un poquito del chat, pero recordad que podéis comentar lo que buenamente queráis. No se tiene que corresponder con lo que yo vaya diciendo. Esto lo podéis escuchar en diferido o no escucharlo nunca más. No pasa nada, pero permitid que el chat sea vuestra forma de desconectar y de hablar con la comunidad, que a mí eso siempre me hace feliz. Así que, bueno, como hemos dicho, no estamos hablando de una niña problemática desde siempre, ni de un entorno marginal inevitable. Pues era una niña alegre, simpática, cariñosa, responsable y hasta donde llegó buena estudiante. Claro, todas las cosas tienen un cambio. Cuando digo hasta donde llegó me refiero por lo que aconteció. La familia cuenta que aproximadamente un año antes de desaparecer, la chica, Caroline, empezó a cambiar de carácter, de ser una niña estudiosa que se preocupaba mucho por su rendimiento escolar y por sus estudios, a volverse cada vez más rebelde, a querer ir por libre y a dar contestaciones más maleducadas en casa. Empieza también a preocuparse mucho por su imagen, maquillándose más, se viste de manera más provocativa para su edad y quiere parecer mayor a toda costa. Claro ejemplo de la adolescencia pegando fuerte y nada, en este caso había venido influido por un grupo de amistad. Estas amistades se hacían llamar las nalgonas. Con el tipo de nombre, me imagino que uno ya puede ver el tipo de persona, el tipo de chica que nos podemos imaginar, que no tendrían fama precisamente por ser las empollonas de la clase. Por lo que, claro, estas chicas tienen una pose, tienen una medio película montada de que ellas eran las guays. Y claro, a la familia no parece gustarle demasiado las nuevas compañías, ¿no? Los hábitos de ellas y el cambio tan brusco que ha pegado Caroline en un periodo tan corto de tiempo. A todo esto, Caroline también conoce a la que llama su mejor amiga, Silvia. Llevan solo un año de amistad, pero para Caroline es la mejor amiga del mundo. Y claro, hay una cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? He visto a otros youtubers que también hablan de ello y me ha llamado poderosamente la atención. Cuando somos adolescentes, nuestro concepto de amistad todavía no está desarrollado, por lo que cualquier persona con la que podemos conectar un poco o que nos puede despertar de una rutina de aburrimiento, nos es mucho más fácil llamarles mejor amigo, porque no tenemos ese concepto de una conexión personal profunda, sino que un concepto de conectar con alguien y ya considerarlo tu mejor amigo. Pero bueno, más allá del cambio de carácter, Caroline sigue siendo una niña que, como otras tantas, está intentando encontrar su lugar en el mundo. Ha dejado el instituto y hay planes para que empiece un curso de estética. Lo típico, los estudios no me gustan, quiero dedicarme a algo que me guste más y que tenga que ver con la belleza y poder tener pues un curro de la manera más rápida posible. Y bueno, lo típico momento en el que muchos adolescentes, que suele ir en torno a los 14, 15 años, se empiezan a confundir.
Por allí está mi Flores, saludamos a Florentino, que es como siempre tenerle un placer aquí en el chat. Es un gusto leerte, como dice Montserrat. Y bueno, ya sabes, Flores, aquí tienes mucha gente que saludar y muchas rosas que entregar. Entonces, como estábamos diciendo, chicos, ya deja el instituto, ¿no? Y ya decide hacer pues su módulo de belleza que va a empezar dentro de poco. Lo que no termina de ayudar es el entorno. Es una época, pues, en la que había pobreza en los barrios, una inmigración mayor y se dedicaron a decir que había grupos de hombres árabes que se dedicaban a captar niñas para entregársela a terroristas islámicos. En medio de este caldo de cultivo, Caroline se va alejando un poco de la niña que era y acercándose más a la noche, amistades dudosas y decisiones que con 14 años en principio nadie sabe medir demasiado bien. Lo que para ella es pasar la noche en casa de una amiga, para un adulto debería encender todas las luces rojas. ¿A dónde van a estar? ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Y qué límites se les va a poner? Caroline y Silvia tienen la costumbre de dormir en una casa de la otra con bastante frecuencia. La dinámica está normalizada. Desde fuera se ve como cosas de adolescentes. Pijamas, risas, confidencias, pero esa confianza, esa rutina va a ser el vehículo perfecto para que una noche todo se rompa. Porque la clave no es que estemos ante un caso donde una niña se fugue durante días y la familia no se entere. Aquí hay una madre que está presente, que habla con su hija y que discute con ella, que pone castigos, que los levanta, que intenta reconducir la situación. Y hay una figura adulta, el padre de Silvia, que ofrece como garante, como tranquila, yo me hago responsable. Claro, ese yo me hago responsable que les ha quedado marcado de por vida. En fin, llegamos al día en el que sucedió el caso, que es el 14 de marzo de 2015. Y no empieza como cualquier jornada normal. Bueno, quiero decir, no termina como cualquier jornada normal, pero su comienzo sí que se puede considerar normal, ya que Caroline pasa el día en casa, come con su madre, discuten un poco por el tema de salir, por las amistades nuevas, por esa insistencia de Caroline de estar fuera todo el rato, pero nada que parezca especialmente grave o poco común. Nada que pudiera hacer pensar a esa madre que esa sería la última vez que iba a estar con su hija. Ese día, Caroline ya llevaba 2 noches seguidas durmiendo en casa de Silvia, su amiga, algo que la madre había permitido porque en teoría estaban estudiando, estaban entre amigas y estaban en un entorno seguro, y porque según la propia Silvia, su padre estaba al tanto de todo. Silvia es clave en esta historia, porque Silvia es la puerta por la que Caroline entró en un círculo a los ojos de un adulto que debería estar generando alarma inmediata. Pero claro, siendo adolescente, cuando tu amiga te dice vente a dormir a mi casa, tú lo crees. Y cuando esa amiga te dice mi padre dice que sí, tú ya lo das por válido. El problema es que, claro, la amiga juega a dos bandas, cuando no te está diciendo la verdad, o peor aún, cuando la verdad directamente no importa. Ese sábado, Caroline le dice a su madre que quiere volver a dormir en casa de Silvia otra vez. Ya van 2 noches. Isabel, la madre, le dice que no, que ya está bien, que lleva demasiados días fuera. Y allí aparece un elemento que tienen todas las desapariciones. Ese instante en el que el hijo hace un chantaje emocional, pone voz de niña pequeña, insiste un poco más y el padre y la madre acaban cediendo. Bueno, yo creo que es una escena que hemos vivido todos, tanto como padres, los que seamos padres, como hijos, ¿no? Y ese sábado sería la decisión que, por desgracia, haría desaparecer a la cría. La madre le dice que vale, pero que quiere hablar con el padre de Silvia.
Y Caroline, lista como todas, hace lo que hacía siempre. Pone un audio de Silvia asegurando que está todo en orden. Que sí, que se queda a dormir, que su padre lo sabe, que no hay ningún problema. Luego Isabel llama al padre de Silvia y el padre lo confirma. Tranquila Isabel, se queda en mi casa como siempre. Ese como siempre sirve de anestesia, sirve para bajar las defensas, sirve para que una madre confíe, sirve para que Caroline pueda salir por la puerta sin que nadie sospeche que es la última vez. Después de comer, se van a hacer un recado, la madre y la hija, van a un cajero, Caroline le pide 20 euros para poder comprar algo de comer y nada, se los lleva. Isabel le dice, le pregunta si va con chicos árabes. Caroline responde que no, que para nada, que es mentira, que son cosas que dice la gente, que tonterías. Pero Isabel insiste, ha visto cambios, ha escuchado cosas, ha oído rumores, y aunque no sepa qué, siente algo, siente esa vibración incómoda que solo las madres notan cuando hay algo fuera de sitio. Caroline niega y para disipar pues la mala energía creada, le da 2 besos a su madre antes de entrar en el metro. Le dice te quiero y Isabel responde y yo a ti. Estas son las últimas palabras que se dicen entre ambas. Cuando Caroline se va, Isabel cree que su hija está haciendo lo pactado, ir con las amigas un rato y luego dormir en casa de Silvia. No hay ninguna alarma, ningún indicio, pero absolutamente nada. El problema es que Caroline nunca llega a la casa de Silvia y eso Silvia lo sabe perfectamente. Lo que Caroline sí hace es enviar un mensaje a su madre diciendo que se queda a dormir allí, respaldado por la voz de Silvia y por la confirmación del padre. Esta mentira es la que habilita todo lo que vendrá después. Porque ese sábado por la tarde el grupo de chicas ya tiene otro plan, ir a la discoteca Light Intime en Hospitalet y después irse a Sabadell a un descampado detrás de la zona hermética. Un sitio donde se juntan decenas de menores sin control, pues donde hay botellón, circulan móviles robados y aparece y desaparece media Cataluña de zonas pues de chicos que pueden ir a centros de menores, en fin, no se le conoce por ser una zona especialmente segura, aunque yo no he estado, yo he estado de oídas. Cualquier persona que tenga algo que decir o que conozca bien la zona de Barcelona Hospitalet, que nos confirmen si este descampado es una atracción de menores de edad peligrosos. Caroline no quiere ir y lo deja claro desde el principio, parece ser. Dice que Sabadell está lejos, que nunca ha ido allí y que no le apetece. Y aquí entra otro punto siniestro, ya que las amigas le dicen que ahora no puede echarse atrás, que ya ha ido a su madre, que está con Silvia, que si no va, la mentira se cae, que no les puede dejar tirados, que va a estar divertido y que no pasa nada. Claro, típica manipulación adolescente, pero con consecuencias irreversibles. De vuelta en casa, antes de salir definitivamente, Caroline tiene este gesto que la madre continúa recordando todo el tiempo, que es el hecho que te digan te quiero. Lo que en una entrevista la madre siente un poco que Caroline estaba diferente esa noche, lo cual nos hace pensar si ella ya podía saber que algo podía suceder. A las 9:30 de la noche, Caroline llama a su madre. Una llamada de tranquilidad. Todo bien, estoy aquí, luego te aviso. Le dice que solamente tiene un 10% de batería y que no tiene cargador. Esa tarde, en cuanto Caroline se reúne con Silvia y el resto del grupo, el plan deja de ser el que le había contado a su madre. La discoteca íntime era solo una excusa, un señuelo para tranquilizar a Isabel. El verdadero destino ya estaba decidido entre adolescentes. Sabadell, la zona hermética. Una discoteca donde ni Caroline ni Silvia podían entrar, pero donde el resto del grupo ya se movía con soltura de quien lleva tiempo frecuentando ese ambiente. Caroline, que ya había dado la palabra a su madre de que dormiría en casa de Silvia, se queda encerrada en esa mentira. Sabe que si no sigue al grupo, la historia se cae. Silvia queda expuesta y todo lo dicho por teléfono se convierte en un problema.
Al llegar a la zona hermética, Caroline ya está completamente fuera de su plan original. Es la primera vez que está en Sabadell, es de noche, la primera vez en esa zona, la primera vez entrando en un entorno ella no quería, y eso lo confirman sus amigos más cercanos. Pero claro, la dinámica del grupo, como siempre, es más fuerte. Allí aparece Nis, figura clave en todo esto. Silvia y su tía afirman que fue Nis quien les obligó a ir a Sabadell, quien insistió, quien presionó para que Caroline fuera sí o sí. Nis, en cambio, dice todo lo contrario, que fueron ellas dos quienes se acoplaron y que ella no quería llevarlas. Tres versiones para un mismo hecho y las tres incompatibles entre sí. Lo único certero es que Caroline nunca habría aparecido en ese descampado si no hubiese ido de la mano de Silvia. La dependencia emocional entre ambas era total. Caroline era, según sus propios amigos, la más responsable, la menos atrevida y la que más miedo tenía a meterse en líos. Esa noche, sin embargo, está donde jamás debería haber estado. Cuando llegan a los alrededores de la discoteca Bora Bora, cerradas para ellas por ser menores, aparece el coche que lo cambia todo. Un turismo rojo con matrícula francesa ocupado por tres adultos franco-árabes. No son chavales, no son menores, no son conocidos del instituto. Son adultos que abren las puertas, suben la música, reparten alcohol y se integran con un grupo de adolescentes de 14 y 15 años. Y aquí surge la primera incoherencia grave de la noche. El grupo llega sin alcohol. ¿Cómo pretendían hacer botellón a las 11 o 12 de la noche si vienen de la discoteca Intime, donde no venden alcohol y a esa hora ya no pueden comprar en ningún sitio? La respuesta lógica, la única que encaja, es que ya sabían que ese coche iba a estar allí. La presencia de ese vehículo no es casual. Nada apunta a que se lo encontraran por sorpresa. Todo indica que ese era parte del plan real, un plan en el que Caroline jamás fue consciente y para el que fue arrastrada casi sin darse cuenta. Y mientras toda esa escena se desarrolla, mientras las horas avanzan, mientras el grupo bebe alcohol que no debería tener, mientras las niñas juegan a ser adultas acompañadas de adultos que no deberían estar allí, el reloj corre sin que nadie se pregunte dónde están las crías de 14 años que dijeron que iban a dormir en casa de Silvia. La noche avanza y la situación empieza a inclinarse hacia un terreno cada vez más oscuro, que nadie reconoce públicamente. Después del primer contacto con el coche rojo, del alcohol circulando y del ambiente cada vez más descontrolado, llega el momento en que la cronología empieza a fracturarse. Es aquí cuando se empieza a hundir todo, cuando los relatos dejan de coincidir, cuando cada uno dice haber visto algo distinto, cuando los adolescentes empiezan a improvisar mentiras que después contradicen y cuando la figura de Caroline desaparece de la realidad de los demás como si nunca hubiera estado allí. La clave para entender la desaparición está en esas horas, no en los días posteriores. Chicos, voy a preguntaros, ¿se me escucha bien? ¿El sonido está bien de momento? ¿Me lo podéis confirmar si el sonido está bien, los que estéis en el chat, por favor? Perfecto. No suena roto ni se ve roto, ¿verdad? Como en los últimos directos. Perfecto. Es que tenía un poco de miedo, porque en los últimos directos hemos estado problemas, así que... Cuéntanos, Cazapo, corrígeme cuando me equivoque, no te preocupes lo más mínimo. Explícalo en el chat. ¿En qué me he equivocado en el timing? Vale, en cualquier caso, Caroline cada vez parece que está un poco más perjudicada y el grupo empieza a comportarse de un modo que resulta incomprensible para cualquier adulto. Porque claro, Caroline es el momento en el que desaparece. El primer gran vacío aparece justo después del momento en el que Caroline baja del coche rojo. No está clara cuánto bebida tomó, si tomó algo más que alcohol,
si estaba mareada o simplemente desorientada. Lo que sí dicen varios testigos es que Caroline, no estaba bien, estaba rara, que caminaba distinta, que no era ella, que parecía perdida. Pero esa pérdida no provoca que sus amigas se acerquen, la acompañen o se preocupen. Provoca todo lo contrario, que empiezan a separarse de ella. Mientras ese malestar crece cada vez más, llega uno de los momentos más decisivos de la noche, la estampida. Según cuenta el grupo, aparece la policía en la zona de Botellón. Alguien grita ¡Mossos! Y todos salen corriendo. La típica huida desordenada de adolescentes que no quieren acabar identificados ni requisados. Un caos absoluto. Gente que corre entre coches, que salta entre arbustos, que se esconde en descampados, que tira botellas o móviles para no dejar pruebas. Es un momento de confusión donde supuestamente el grupo pierde de vista a Caroline. Pero aquí empieza la parte más turbia, que todas las versiones que dan están entre ellas. Me califica Cazapo que no se supo hasta unos años después lo del coche rojo. Al principio solo dijeron los niños de la redada de los Mossos, el coche entró en escena después tras un vídeo en directo de Instagram. Vale. Perdona por no haberlo clarificado, pero muchas gracias por corregir. Que durante 3 años no se supo lo del coche rojo. Vale. O sea que de repente todos dieron la misma versión 3 años después. Muchísimas gracias, Cazapo, por corregirme y mis disculpas por no haberlo dicho bien. Como estábamos diciendo, las versiones dejan de coincidir. Silvia dice que Caroline corre detrás de ella, que la ve, que la tiene cerca, que las dos huyen juntas. Justin dice que él ayuda a Caroline a levantarse del suelo después de tropezar y que corre con ella. Otra amiga asegura que Caroline se va hacia el lado contrario. Y mientras tanto, el detalle más siniestro. El coche rojo también sale huyendo, pero nadie sabe decir si Caroline estaba dentro o fuera en ese momento. Las contradicciones se acumulan cada vez más. Justin sostiene que él fue la última persona en ver a Caroline con vida, que ella se queda rezagada y que él, como un héroe de madrugada, vuelve atrás para ayudarla. Pero ninguna de las amigas lo respalda. Nis afirma que Caroline iba detrás de ellas y que las perdió de vista cuando entraron corriendo por un sendero. Otra chica dice que Caroline ni siquiera corrió, que se quedó quieta. Y Silvia ofrece versiones distintas en entrevistas separadas a lo largo de los años. A veces dice que perdió a Caroline durante la huida, a veces dice que la vio antes de que se dispersaran. A veces dice que la dejó en manos de Justin porque supuestamente él sabía manejar esas situaciones. Así que podemos confiar en la palabra de Silvia, por supuesto que no. Por supuesto que no. Y ni en la palabra de ninguno de los amigos, ya que no parece que ninguno haya puesto de su parte para intentar encontrarla. Lo cual dice mucho del tipo de personas que son. En fin, en medio de toda esta confusión aparece una versión aún más inquietante, ya que hay testigos que afirman haber visto a Caroline llorando, buscando su móvil, diciendo que se le había caído algo y volviendo hacia la zona del coche. Es decir, caminando en dirección contraria a la que huía el grupo. Una niña sola, llorando de madrugada en un descampado donde minutos antes había 3 adultos desconocidos con una matrícula extranjera y alcohol. Un escenario que debería haber encendido todas las alarmas, pero que no detuvo a nadie. Nadie del grupo se quedó con ella, nadie regresó a buscarla y nadie volvió para asegurarse que estuviera bien. Aquí, a partir de ese momento, Caroline desaparece del relato. No hay testimonios, no hay ubicaciones, no hay movimientos confirmados, la cronología se rompe y las horas siguientes están llenas de sombras, llamadas que no se hacen, mensajes que no se envían, teléfonos que se apagan, mentiras que empiezan a fabricarse antes incluso que la madre sospeche que algo va mal. Mientras Caroline se pierde en un punto indefinido en la estampida, el coche rojo y la oscuridad de la madrugada, el grupo hace algo difícil de entender. Vuelven a casa sin llamar a la madre, sin preocuparse y sin mencionar que han perdido a Caroline. Es la primera decisión que muestra que para ellos esta desaparición
empieza siendo un inconveniente, un problema social, más que la gravedad de una amiga a la que has perdido de vista completamente. Así que, nada, un segundito, chicos, que tengo un poco de calor, que he pensado, hoy no voy a poner el aire acondicionado, pero es difícil. Así que sí, o sea, es completamente difícil de entender. Es que da la sensación que todas estén mintiendo para proteger a alguien o a algo. Y claro, la mañana ya estamos en el 15 de marzo. Empieza con una falsa normalidad, con una madre que piensa que su hija ha dormido en casa de su amiga, y Isabel llama por teléfono a Silvia para asegurarse que Caroline esté en casa, ya que se había quedado sin batería, ¿no? Una llamada que no debería tener importancia, una de esas comprobaciones rápidas, casi automáticas, que se hacen sin pensar. Pero claro, Silvia no contesta. 3 llamadas sin contestar. A esa hora, Caroline solía enviar un mensaje, aunque fuera un buenos días o un ya he despertado. Pero nada, ni rastro, no hay respuesta. Y lo peor es que su teléfono ya está apagado desde la madrugada. Ese 10% de batería del que habló horas antes se había convertido en silencio absoluto. Isabel siente un nudo en el estómago. Este tipo de alarma interna que una madre reconoce al instante que algo no va bien. No es un presentimiento exagerado ni paranoia, es esa intuición primitiva que brota cuando la lógica ya no encaja. Así que Isabel vuelve a llamar a Silvia, y a llamar, y a llamar, y a llamar. Y cuando por fin atiende, horas después, dice una frase que rompería a cualquier madre, que Caroline no ha dormido allí. Claro, ese momento, pues como cualquier padre, es una puñalada a través del teléfono. Claro, la primera grieta que Silvia ayudó a construir, que Isabel entiende que le han mentido, que la voz de Silvia del día anterior diciendo que Caroline se quedaba a dormir en su casa era una farsa, que la confirmación del padre, ese hombre en quien Isabel confiaba, también formaba parte del engaño. Y cuando Isabel pregunta dónde está su hija, Silvia improvisa con nervios, que la última vez que la vieron fue en el Corte Inglés y que estaban yendo hacia casa. La frase es absurda y no tiene sentido. Si Caroline estaba yendo hacia su casa, ¿por qué no apareció? ¿Por qué no llamó? ¿Por qué no avisó? ¿Por qué nadie del grupo la acompañó? Isabel, con lágrimas en los ojos y la adrenalina disparada, le pregunta a Silvia por detalles. ¿Con quién estaba? Le dicen, no lo sé, caminando. ¿Hacia dónde? Hacia tu casa. ¿Por qué no la acompañaste? Dicen, no sé, iba sola. Esta inconsistencia, esa falta de lógica, esa improvisación rápida y torpe, es el primer signo de algo estructural, que el grupo está mintiendo. Y no mintiendo por nervios, mintiendo para cubrirse entre ellos, mintiendo con la frialdad de quien quiere salir del problema cuanto antes. Isabel empieza una búsqueda desesperada. Llama a hospitales, a comisarías, pregunta si alguna niña ha tenido un accidente, si ha sido trasladada, si alguien la ha visto. Llegan las primeras horas de tortura, la espera, la falta de información, la angustia de no saber dónde estás ni qué deberías hacer. Isabel recorre Sabadell, recorre Hospitalet, recorre los alrededores de Hermética, donde alguien le dijo que había estado, sola, a pie, preguntando a desconocidos, preguntando a vigilantes, preguntando a quien fuera necesario, mientras el grupo que estuvo con su hija sigue ofreciendo historias contradictorias. A las pocas horas aparece la primera versión completamente delirante. Dicen que Caroline está detenida, que alguien del grupo se lo dice a Isabel como si nada, como si la detención de una niña de 14 años, sin DNI, sin historial, sin delito, fuese una posibilidad real. Isabel llama a todas las comisarías, llama al 112, llama a Mossos, en ninguna parte aparece una menor detenida. Es una mentira descarada, fabricada sobre la marcha para calmarla, para ganar tiempo o para quitarse un problema de encima. Y lo peor es que esa mentira viene acompañada de un detalle que hiela la sangre. Ayer hubo redadas, igual se la llevaron, le dicen. Claro, esto es otra manipulación más, otro intento de cambiar la narrativa, otra forma de no contar que la habían perdido de vista en mitad de una estampida.
Otra forma de evitar decir la verdad, que Caroline se quedó sola, llorando, desorientada y con el teléfono muerto, en un descampado con adultos desconocidos. Pero la mentira más perversa llega un poco después. Silvia le envía un mensaje a Isabel diciendo: Caroline me ha escrito, me dice que está en una casa abandonada. Luego añade: se ha caído y está malherida, no puede salir. Claro, esto ya es un golpe bajo. Es jugar con la desesperación de una madre. Es una mentira que rompe cualquier límite moral. Isabel cae de rodillas, piensa que su hija está atrapada, herida y sola. Piensa en una casa abandonada, en un sótano o en un lugar oscuro. Y cuando pide la ubicación, Silvia le dice que no sabe dónde es, que Caroline no lo dijo, que no se sabe nada más. Claro, Isabel insiste, que Silvia está titubeando, inventa excusas y finalmente reconoce que no es Caroline quien la ha escrito, que fue ella, Silvia, escribiendo desde su propio móvil para tranquilizar a Isabel. Es un acto cruel, una mentira que no tiene excusa, una manipulación que no tiene absolutamente nada de humanidad. Y claro, la policía todavía no ha activado ningún protocolo. Nadie ha movido un dedo, nadie llama a alertas de menores, nadie revisa cámaras, nadie rastrea el móvil, nadie toma declaraciones formales. Es como si a los ojos del sistema Caroline fuera una adolescente cualquiera que ya volverá, como si fuera una fuga voluntaria, como si no importara. Mientras Isabel recorre la ciudad con el corazón en la garganta, el grupo de amigos está sentado en casa, escondiendo móviles, rehaciendo versiones y protegiéndose los unos a los otros. Y lo más triste es que a día de hoy esos ya son adultos. Han pasado 10 años y ninguno ha roto el pacto de silencio. Aquí empieza de verdad la lucha de una madre contra un muro, porque desde el minuto 1 nadie ayudó, nadie dijo la verdad, nadie se sentía responsable y nadie trataba a Caroline como lo que era, una niña desaparecida. Así que imaginaros la dureza de esa madre. Imaginaros, chicos. O sea, es que me parece totalmente horroroso. Ningún ser humano debería pasar nunca por eso. En fin, yo, de todas maneras, os diré, chicos, que las compañías son muy importantes con la que la gente, o sea, los que tengáis hijos adolescentes, vigilad con quién estáis saliendo vuestros hijos, porque no se sabe qué tipo de persona puede hacer qué tipo de cosa. Y ser menor de edad no te hace una almita de la caridad. El hecho de no poder recibir consecuencias graves por tus acciones realmente no te hace una buena persona, ¿no? Así que siempre con vuestros hijos, con muchísimo cuidado. Y tal. Saludo a Pitu, que está por aquí, que no lo había visto. Y también saludo a Irene. Chicos, voy a cogerme un poquitito de agua. Hay Miss Chris, que también está por allí. Hola, Miss Chris. Y ahora vengo. Vale, ya estoy de vuelta, chicos. Si te he saludado, pero la última, Chris. Por supuesto, ¿cómo no te voy a saludar? A ti, con lo simpática que eres siempre. A ver, chicos, entonces continuamos con el caso. La historia avanza, la tarde avanza, cae la noche de domingo y había un chico que ya hemos mencionado, Justin, un chico más mayor que ellas, con más calle, con más soltura en ese ambiente. Y según todos los relatos posteriores, el que le llevaba la voz cantante durante la madrugada. Es el único que afirma haber estado con Caroline minutos antes de que se desapareciera y que nadie volviera a verla.
Justin aparece en escena con una actitud ambigua. Por un lado se presenta como el héroe que ayuda, el que acompaña, el que rescata, y por otro, cada cosa que dice contradice a alguien del grupo. Cada frase suya abre un nuevo agujero en la investigación y oscurece otro punto de la cronología. Es como si supiera demasiado y a la vez quisiera colocarse en un sitio donde siempre sale bien parado. Nunca admite ningún tipo de error, nunca admite que la perdió de vista, nunca reconoce miedo. Él es, según él, el que más hizo, el que más se preocupó de todo el grupo, el que más corrió, el que más habló con ella, el que más vio, y eso, en una desaparición donde todos se lavan las manos, lo convierte en el personaje más problemático de toda la historia. Cuando Silvia y el resto del grupo cuentan su versión, Justin se coloca justo en el punto ciego. Él, supuestamente, estaba con Caroline cuando el grupo se dispersa. Cuando hay estampida, cuando se supone que están allí los Mossos de Escuadra, cuando las amigas salen corriendo en dirección al túnel, al descampado, a las calles que rodean la Hermética, y allí justo dice que Caroline tropieza, cae al suelo y que él la levanta. Dice que ella le pide ayuda, que está desorientada y que no puede correr. Dice que la acompaña un tramo, pero nunca explica por qué la suelta y por qué la deja atrás o en qué momento exacto la pierde. Solo dice, la dejé en un punto y seguí corriendo. Ese punto nunca está claro, nunca coincide con el que indican los demás. Y lo más grave, nadie, absolutamente nadie, respalda su versión. Ni una sola persona dice haber visto a Justin con Caroline durante la estampida. Ni una sola dice haberlo visto ayudándola, ni una sola vio quedarse atrás por ella. Es su palabra contra todas las ausencias. Pero la historia de Justin no termina allí. Cuando termina la huida, él reaparece ante el grupo con un comportamiento extraño, casi teatral. No parece nervioso, no parece preocupado. No actúa como alguien que acaba de dejar atrás a una niña de 14 años, de noche, sola y llorando. No muestra culpa, no muestra impacto. Al contrario, parece colocar piezas. Parece ir dando versiones ensayadas. La he visto por allí, ha ido hacia el castillo, se ha metido en un camino, ha dicho que volvería, ha dicho que estaba bien. Cada frase posterior contradice a la interior. Cada palabra cambia el escenario y cada intento de explicación abre un nuevo vacío. Y mientras él improvisa, hay un detalle que inquieta: la ropa. El grupo cuenta, y no lo dice solo una o dos personas, lo dicen varias, que Justin llega con la ropa manchada y además con la camisa puesta al revés. La inversión de la camisa es uno de esos detalles que no tienen explicación fácil. No es algo que ocurre por accidente. No te pones la camisa al revés sin darte cuenta. Es algo que se asocia casi siempre con dos escenarios. La primera, o ha habido una pelea o ha habido una situación donde te has quitado la ropa deprisa para hacer algo y luego te la has vuelto a poner a toda prisa también. Sea cual sea, el detalle es extremadamente inquietante. ¿Qué dice Justin? Nada, que se cayó, que tropezó, que se manchó, que no recuerda bien, que no es nada, que eran nervios, que era la noche, que no importa. Pero sí importa. Importa porque esa ropa es una de las pocas evidencias físicas que existen de esa madrugada. Con la camisa del revés y sin Caroline, el resto del grupo aparece limpio, ileso, sin una sola marca que indique que ellos estuvieron con ella cuando la perdieron. En ese mismo tramo aparecen también las versiones sobre el castillo de Canfeu, ese edificio en ruinas que algunos señalan como el último lugar donde alguien habría visto una sombra que podría ser Caroline. Una teoría por la que nadie apuesta con firmeza, pero que el grupo deja caer como quien señala un sitio cualquiera para no decir la verdad. El castillo es la excusa perfecta. Abandonado, oscuro, lleno de rincones, pero cuando la policía lo mira no encuentra nada, ni restos, ni ropa, ni señales, nada. Y aún más inquietante, cuando esa explicación pierde fuerza, aparece otra teoría improvisada. Los chicos de repente dicen que quizás cayó dentro de un contenedor o que se la llevó el camión de la basura. Esto ya no es una explicación normal, esto es una mofa, una absoluta mofa, una vergüenza total.
Nadie vio un camión, nadie vio a Carolina acercarse a un contenedor, nadie vio nada parecido y nadie del grupo reconoce haber imaginado esa teoría en la madrugada. Surgió después, mucho después, durante días, cuando alguien la introduce en la conversación como para sembrar más caos todavía. Y cuando esa teoría se hunde, dicen igual se cayó en una alcantarilla. Claro, teorías diferentes, ninguna coherente, ninguna surgida de un hecho real, todas improvisadas para rellenar un hueco que no quieren explicar, básicamente. Lo único que se mantiene constante es esto, que Justin fue la última persona en ver a Caroline y que Caroline desapareció en un punto donde no había cámaras, donde no había luz, donde no había testigos y donde solo había adultos desconocidos en un coche. La policía, sin embargo, no actúa como si eso fuese importante. No piden sus prendas, no revisan las manchas, no investigan la camisa, no le hacen preguntas duras, no enfrentan sus contradicciones, no cruzan versiones con rigor, lo tratan como un testigo más, un chico que ayudó. No sé qué os parece, lo hemos comentado en este canal muchas veces, que si la policía se supone que son los que nos protegen y así nos vemos. En fin, a medida que pasan las horas y el caso comienza a moverse, tarde, mal y sin ningún tipo de urgencia, surge algo que debería indignar a cualquiera. La policía empieza a construir una teoría oficial que no solo es endeble, sino que además encaja sospechosamente bien con la idea de que la desaparición de Caroline fue un accidente absurdo, casi una anécdota trágica, y no el resultado de una suma de negligencias, mentiras y presencias inquietantes, y en el centro de esta teoría aparece, por supuesto, Justin. Es casi irónico del relato que da el grupo plagado de contradicciones, huecos, silencios y versiones improvisadas que la policía decida quedarse con la más conveniente, la que coloca a Justin como el último en verla, pero no como sospechoso, sino como víctima también del caos. Él, según esos primeros informes, era el mayor, el que ayudó, el que intentó socorrer a Caroline, el que la vio caer, el que se quedó atrás por ella. Es decir, lo pintan como el único adulto improvisado en medio de una estampida adolescente. Una narrativa tan cómoda como falsa. ¿En qué se basa esta visión tan suave? En dos cosas. La primera, la palabra de Justin. La segunda, en que nadie quiere meterse en el berenjenal de admitir que una niña de 14 años desapareció en un escenario donde había adultos bebiendo con menores y una estampida que nadie fue capaz de controlar. Lo que no encaja, la policía lo deja fuera automáticamente. Lo que contradice la versión que ellos quieren hacer creer, lo descartan. Y lo que señala zonas más peligrosas, el coche rojo, los adultos desconocidos, la posibilidad de un secuestro o una situación sexual fuera de control. Esto lo apartan como si fuera una fantasía o histeria. Y así se construye la primera teoría policial. Caroline se cae, se pierde, se asusta, corre en dirección equivocada y en la oscuridad entra en algún agujero, desagüe, fosa o alcantarilla, una teoría donde nadie tiene culpa, donde nadie hizo nada mal y donde Justin es un pobre chaval que hizo lo que pudo para ayudar. Y claro, donde Caroline además es una niña torpe que desaparece sola. Una versión cómoda. Una versión que además exonera a todos los adolescentes involucrados, que no señala ningún tipo de responsabilidad, pero que hace agua por todas partes, ya que no existe ninguna prueba física que apunte a esta teoría. No hay ropa, no hay restos, no hay objetos personales, no hay rastro de caída, ni marcas de arrastre, ni nada. Y aún así, se convierte en la narrativa preferida de los Mossos d'Esquadra, como para que nos pase algo en Cataluña. Se están manejando absoluto inútiles. Ay, Javier, pero ¿por qué te metes con los Mossos y no con la policía? Me meto con la policía, con la Guardia Civil y con la desidia general que no resuelve casos y genera problemas. Saludos a todos los que vayáis llegando. Veo que está el chat muy activo. Mantenerlo así. Mientras más habléis, más likes, mejor para el directo y mejor para seguir haciendo contenido. Aún así, se convierte en la narrativa preferida por los Mossos. El hecho que, nada, se cayó en un agujero y
La única que se presenta en comisaría todos los días es la madre, que dice: mi hija no se esfumó, mi hija no cayó en ningún agujero, mi hija no fue sola a ninguna parte, mi hija estaba con gente, investigad a esa gente. Pero la respuesta siempre es la misma. Los adolescentes mienten, señora, lo importante es lo que dicen los mayores del grupo, no dramatice, ya aparecerá, en un desprecio institucional disfrazado de procedimiento. Un muro que se multiplica cada vez que Isabel, la madre, señala lo evidente, que las versiones entre adolescentes no cuadran, que los horarios no concuerdan, que nadie explica por qué Caroline se separó del grupo y sobre todo que nadie explica su estado físico, porque ese detalle, el de su estado, es crucial y jamás se investiga. Durante la madrugada hay testigos que afirman haber visto a Caroline mareada, llorando, desorientada, diciendo que había perdido su móvil, diciendo que había perdido algo más, moviéndose de manera torpe. Todo indica que su deterioro físico fue progresivo y no repentino. Eso descarta la raíz de la teoría que se cayó y desapareció, ya que nadie pasa de estar consciente a desaparecer en un minuto si no hay un factor externo. ¿Qué podría explicar ese deterioro? Alcohol en grandes cantidades, que para una niña de 14 años tampoco tienen por qué ser cantidades muy elevadas. Alguna sustancia que no eligió tomar. Un incidente dentro del supuesto coche rojo, o un intento de meterla en un coche nuevo, o una pelea, o una caída que no se cuenta, o algo que ocurrió durante la estampida que nadie quiere admitir. Pero la policía, este es el principal problema, es que no investigan, no exploran ninguna de estas posibilidades. No se revisan los movimientos del coche rojo, no se investiga quiénes eran sus ocupantes, no se miran si tenían antecedentes, no se piden colaboración internacional por la matrícula francesa. Nunca se solicita a Francia un cruce de propietarios o alquileres. No se interroga a Justin con la contundencia que merecía. No se compara la ropa manchada con ningún análisis. Nunca se reconstruye la noche con todos los presentes juntos. Nunca se contrastan las versiones con un mapa preciso. La investigación se hace como si se quisiera cerrar el caso cuanto antes. Como si la desaparición de Caroline fuese molesta, no urgente. Como si la responsabilidad de la policía fuese no liar más el asunto en lugar de buscar la verdad. Y eso genera otra consecuencia terrible. La teoría oficial deja abierta la sospecha, pero no señala a nadie. Y cuando una desaparición deja a todos como posibles culpables, el resultado es que con el paso del tiempo todos se protegen entre sí. Porque nadie está en riesgo, porque la policía no presiona, porque no hay interrogatorios duros, porque no hay acusaciones formales, porque el caso se mueve en un limbo donde no existen sospechosos, pero sí existe una niña desaparecida. En este punto de la historia aparece un patrón que se repite en otros casos terribles, como puede ser el de Marta del Castillo, o el de Jeremy Vargas, o el de la niña Lucía Vivar, o las niñas de Toledo, o Marta Calvo, que es que cuando la policía no actúa rápido, cuando no rastrea, cuando no precinta, cuando no interroga como toca, cuando no mueve recursos, cuando no investiga la primera noche, el caso se pierde para siempre. Aquí ocurre esto, que la investigación nace muerta. Y mientras la teoría oficial coloca a Justin como el último testigo, pero nunca sospechoso. La realidad es que su comportamiento, sus contradicciones, su ropa manchada y su camisa al revés deberían haber provocado una investigación seria, pero no la provocan. Y esto nos lleva al siguiente punto. La policía empieza a descartar la hipótesis más lógica, la participación de un adulto en un entorno peligroso, y en cambio mira hacia un sitio más razonable, alcantarillas y contenedores. Un insulto a la inteligencia, básicamente. Desde el primer día, mientras la policía está obsesionada con agujeros en el suelo, trampillas, alcantarillados, hay una pieza que la madre de Caroline señala una y otra vez, el coche rojo. Este vehículo aparece y desaparece como un fantasma en cada relato, pero no de forma poética. Pero claro, como hemos dicho antes, no se llama a Interpol, no se identifica a los tres hombres, no se pide colaboración a Francia, ni se le piden datos, ni
de la matrícula, absolutamente nada. Además, hay algo que la policía no quiso destacar, pero que los menores no tenían alcohol, que el alcohol venía del coche. Que el grupo no llega a Sabadell cargado de bolsas ni botellas, que no pasan por ningún supermercado, que no hay pruebas de compras. Y a la hora en que llegan ya no se puede adquirir nada. Sin embargo, suben al coche y beben, lo que significa que ese vehículo formaba parte del plan de la noche o por lo menos de la dinámica habitual de ese grupo. No era un coche cualquiera aparcado al azar, era un punto de encuentro. ¿Quién los llevó hasta allí? ¿Quién les dijo que habría alcohol? ¿Quién sabía que esa noche estaría disponible? ¿Y por qué nadie, absolutamente nadie, investiga quiénes eran esos adultos bebiendo con niñas de 14 años? La figura de estos tres hombres franco-árabes nunca se ha tratado con seriedad, ni se ha interrogado a los menores con contundencia sobre ellos, ni se analiza la posibilidad de que intentaran meter a Caroline en el coche o que lo consiguieran en un momento de la estampida. ¿Por qué huyen a la misma vez que los menores? ¿Por qué aceleran y desaparecen del lugar que llevaban dentro? ¿Qué miedo tenían? ¿A qué le temían exactamente tres adultos en un coche frente a una redada de Mossos? No estaban haciendo una travesura, no estaban bebiendo una cerveza con amigos, estaban con menores, eran adultos con responsabilidades y penas reales. Pero la policía nunca quiere mirar hacia arriba. Siguen con la misma historia del agujero. Claro, la madre de Caroline, la única persona que hace trabajo real de investigación, encuentra testigos que ven al coche rojo circular por la zona a mucha velocidad después de la estampida. Otras personas del barrio hablan de ese mismo coche merodeando por Hermética durante semanas anteriores. Algunas adolescentes dicen que esos hombres ya eran conocidos, que no era la primera vez que aparecían y que repartían alcohol a menores, pero ninguno de esos testimonios se recoge de manera formal. Ninguno se incorpora a la investigación, todo se deja como rumores, como si fuera parte del folclore nocturno de Sabadell. A esto se suma algo todavía más inquietante, que es que la ruta hacia Francia es extremadamente fácil desde Sabadell. La autopista está a minutos, la frontera a poco más de hora y media, y un coche con matrícula francesa puede desaparecer del país antes de que la madre siquiera sepa que su hija está desaparecida. No lo investigaron, no pidieron peajes, no revisaron cámaras de tráfico, no llamaron a aduanas. Tampoco alertaron a Francia de la investigación. El vehículo más sospechoso de toda la historia, el único elemento adulto que se tiene constancia, simplemente se diluye en el aire como si no hubiera existido. Claro, la teoría alternativa no es una conspiración, es una teoría que tiene lógica, es coherente y está respaldada por hechos como que estaba desorientada, que estaba lejos del grupo, que estaba asustada, que estaba llorando, que estaba buscando algo que había perdido, que Caroline se mueve hacia el coche y no hacia el túnel donde huyen los demás, que tres adultos huyen al mismo tiempo que los menores, que un coche con matrícula extranjera sale disparado de la zona, que la niña se esfuma literalmente en ese instante. No hay rastros de caída, ni restos, ni ropa, ni señales en el suelo. La policía no busca la dirección correcta. No se identifica a esos adultos jamás. A partir de allí, la hipótesis más obvia es que Caroline no se fue caminando, a Caroline la llevaron. Y aquí entra lo que más duele, que es la posibilidad jamás que se hubiera abordado con seriedad, porque abrir esa puerta implicaría admitir algo gravísimo sobre la investigación. Implicaría aceptar que el Estado falló esa noche, que no hizo nada cuando aún había tiempo y que dejó escapar a un vehículo con tres adultos en cuyo interior podía haber una niña desaparecida. Y como admitir eso es demasiado, se opta por la opción más cómoda, decir que Caroline cayó por una alcantarilla. Aunque no haya ninguna duda que coincida, aunque no haya ningún tipo de evidencia y no tenga sentido. Pero claro, la hipótesis del coche rojo se entierra bajo la montaña de silencio institucional. Ya que, claro, muchos pueden decir que la madrugada del 14 a 15 de marzo es un misterio sobrenatural o un acto de magia, pero es que no tiene absolutamente nada que ver con esto. No es un caso en el que todo puede pasar. Es una secuencia de minutos concretos, de lugares concretos y movimientos precisos.
Y cuando uno pone todas las piezas sobre la mesa, las llamadas, los testigos, los horarios, el estado físico de Caroline, la posición del teléfono y las contradicciones del grupo, la historia deja de ser un laberinto y se convierte en algo mucho más simple. Una desaparición en un punto exacto, en un minuto exacto, en un contexto exacto. Y claro, la policía nunca hizo una reconstrucción, por lo que, viendo varios vídeos, he decidido pues, hacer una especie de reconstrucción de lo que ocurrió y así ya nos sirve de conclusión también para el caso. ¿Os parece, chicos? No olvidéis, si podéis, darle a like para que el directo se siga recomendando. Y si lo estáis viendo en diferido, también me ayuda muchísimo. Se me sigue oyendo bien, ¿no? Que es una cosa que me preocupaba mucho en este directo. Que he cogido un cable a conectarlo desde el router. Mira, lo que nos dice Florentino, que tuvo el lujo de conocer a la pobre Isabel. A mí me vale lo que dijo su madre. Lo que diga la investigación, por cierto, una mierda de investigación, me la paso por el forro. Muy bien, muy bien. Es que eres muy gracioso, Cosby. Yo ya lo digo, creo que tu sentido del humor es envidiable. Es posible, ¿eh? Es que estaba ya muy, muy frondosa. Igual se estaba interrumpiendo la conexión. Me alegro muchísimo que se oiga perfecto, chicos. Muchísimas gracias por confirmarlo en el chat. Envidiable. Hostia, es que claro, sentido del humor envidiable. Sí que envidia el sentido del humor. Conspi, me haces cuestionar mi castellano. Bueno, chicos, perdona, no quería quitarle la seriedad al asunto. Vamos a volver con la cronología. A las 11 de la noche, el grupo está ya en zona hermética. Caroline llega consciente, con sueño, con cansancio, con malestar, posiblemente, pero todavía íntegra, todavía ella, todavía conectada con su entorno. A esa hora ya ha pasado por el coche rojo, ya ha bebido algo, ya ha empezado la parte de la noche que nadie quiere admitir. Sobre las 12 comienzan los primeros signos de deterioro. Caroline se siente mal, lo dicen quienes la vieron minutos antes de la estampida. Caminaba raro, tropezaba, parecía mareada. No se aclaraba con su móvil, estaba confusa, llorosa, desorientada. Una niña no se descompone así sin un motivo. O ingirió algo que no debía, o estaba extremadamente borracha, o tuvo un episodio físico que nadie quiso explicar. Sea cual sea la causa, es obvio que estaba incapacitada. Y una niña de 14 años incapacitada y lejos de casa no desaparece por arte de magia. A las 12:30 aproximadamente llega el momento crítico, la estampida. Todo se desintegra. Todos corren, todos huyen, todos se dispersan. Y es aquí donde surge el nudo central del caso. Ninguna versión coincide. Silvia dice una cosa, Nis dice otra, Justin otra, las amigas otras, ninguna cuadra con ninguna. Es imposible que todos digan la verdad. Y curiosamente todas las contradicciones sirven para lo mismo, para no decir en qué punto exacto quedó sola. Hay testigos que la ven volver hacia la zona del coche rojo buscando algo, llorando. Hay testigos que dicen que corrió detrás de Silvia, otros que dicen que se metió hacia los arbustos y otros que dicen que ni siquiera corrió, que se quedó parada, desorientada, sin saber qué hacer. Justin dice que la levanta del suelo y la acompaña un trozo, pero nadie respalda esa escena, nadie, ni uno solo. Y él mismo no puede ubicar dónde ocurrió. Cambia el sitio según el día. Si uno cruza todas las versiones, hay un denominador común, que en la estampida, Caroline se queda sola. Y se queda sola justamente en el tramo donde estaba el coche rojo. Ese es el punto caliente. Ese es el kilómetro cero de su desaparición. Ese es el lugar donde desaparece físicamente del relato. Entre las 12:30 y la 1 pasa lo peor. Aquí está el minuto exacto en que Caroline se esfuma. Aquí es donde su teléfono deja de emitir señal. No porque se apague, sino porque deja de moverse. El registro indica que su móvil, que se localiza por última vez en la zona sur de Sabadell, cerca de donde estaban haciendo botellón. Esa localización coincide milimétricamente con la zona donde algunos testigos sitúan al coche rojo, dando vueltas después de la estampida. Es decir,
Caroline no se movió hacia el castillo, no se movió hacia ninguna alcantarilla, no se movió hacia casa, no se movió hacia ningún descampado distante. Su móvil estuvo en la misma zona donde la vieron mal, donde estaba el coche, donde se separó del grupo y donde ocurrió la estampida. Este dato es muy frío, es objetivo y tumba absolutamente todas las versiones del grupo. Porque si Caroline hubiera estado caminando hacia el castillo, como decía Justin, la señal no habría quedado en el sur. Si hubiera corrido hacia la casa de Silvia, según la versión absurda que le dieron a la madre, la señal habría cambiado de antena. Si se hubieran metido en una alcantarilla, habría quedado en una zona concreta y la policía podría haberla localizado. Pero no, el móvil no se movió. Y aquí surge el punto que nadie se atreve a verbalizar. Si Caroline no se movió, alguien tuvo que moverla, en coche, por fuerza o inconsciente o incapaz de pedir ayuda. Porque una niña sola a las 12:40 de la noche, asustada y desorientada, no se queda quieta como una estatua esperando que la noche la devore. Caroline no desaparece porque sí, desaparece porque en el minuto exacto en que se queda sola hay un coche de adultos desconocidos huyendo del lugar. Es el único cruce real de pistas de toda la noche. Caroline sola, mareada, llorando, incapaz de correr, cerca del coche, en el punto donde el coche se mueve, cuya señal no cambia más, que desaparece justo después de la estampida. Y claro, lo de siempre, lo más doloroso de todo esto es que se podría haber reconstruido al día siguiente, pero no se hizo. Se podía haber interrogado con firmeza, pero no se hizo. Se podía haber pedido cámaras, matrículas, testigos, peajes, registros de aparcamientos, movimientos fronterizos y colaboración internacional, pero no se hizo. Y así aparece la última pista de este grupo, el silencio. El silencio de este grupo de adolescentes. Yo ya os digo,